Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. ¿Alguna vez sentiste que T-A-R-R-E-B-A-T-A-B-A-N lo que más? V-A-L-O-R-A-B-A-S. Existe un eco, profundo y persistente, una punzada que atraviesa el alma cuando la dignidad es pisoteada, cuando el esfuerzo de toda una vida parece evaporarse bajo la mirada indiferente de un mundo que se niega a reconocer tu valía. Es una sensación que muchos conocen, el amargo sabor de la injusticia, el frío metálico de la exclusión que se incrusta bajo la piel. Para Elías, esa sensación no era una extraña, era una compañera silenciosa que había caminado a su lado desde los polvorientos senderos de la periferia hasta los relucientes pasillos de poder. A sus 50 años, cada surco en su rostro, cada línea alrededor de sus ojos, no era solo una marca del tiempo sino un mapa intrincado de batallas libradas y victorias forjadas con la paciencia de un artesano y la tenacidad de un roble. Su piel, de un tono ébano profundo, no era solo el lienzo de su existencia. Era un pergamino viviente donde se inscribía la historia de generaciones, un legado de resistencia que hablaba sin palabras de la fuerza que corre por sus venas. Hoy, Elías, el hombre cuya visión había transformado un sueño improbable en la imponente realidad de alas del futuro, se encontraba suspendido entre el cielo y la tierra, a miles de metros de altura, en la cabina de primera clase de uno de sus propios aviones de lujo. El suave zumbido de los motores era una nana constante, un arrullo que prometía llevarlo hacia un destino crucial, una reunión que podría culminar un acuerdo transformador, una piedra angular que no solo afianzaría su imperio, sino que abriría un torrente de oportunidades, de puertas que antes permanecían cerradas, para incontables familias que, como la suya, habían conocido la aspereza del camino. Elías no solo construía aviones, construía puentes, tejía esperanzas, cimentaba un futuro más justo, un legado que trascendía el acero y la altitud, anclado en la firme convicción de que nadie debería enfrentar las mismas sombras que él había disipado. El aroma sutil del café recién hecho, mezclado con el inconfundible y reconfortante olor del cuero pulido de los asientos, creaba una burbuja de aparente calma, un santuario temporal donde la mente de Elías intentaba encontrar reposo. Cerró los ojos, no por sueño, sino por la imperiosa necesidad de concentrarse, de sopesar las implicaciones de cada decisión, de anticipar cada movimiento en el tablero de ajedrez que era su vida. Su agotamiento era palpable, pero bajo esa fatiga latía una determinación inquebrantable, una llama que nunca se apagaba. Su mano, grande y fuerte, se movió casi instintivamente hacia el medallón de ébano que colgaba de su cuello, un tesoro que había sido de su abuela, un ancla palpable a sus raíces, un recordatorio constante de dónde venía y por qué luchaba. La frescura de la madera oscura contra su piel era un bálsamo, una conexión silenciosa con la sabiduría ancestral, con la resiliencia que le había sido legada. En su mente, la imagen de Clara, su sobrina, una niña de ojos vivaces y sonrisa contagiosa, se proyectaba con una claridad nítida. Clara, con su futuro aún por escribir, no debería tener que librar las mismas batallas, ni sentir el mismo desgarro que él había sentido. Elías suspiró, un aliento apenas audible que se perdió en el murmullo de los motores, consciente de que, a pesar de la aparente paz que lo envolvía, una tensión subyacente, casi imperceptible, comenzaba a tejerse en el ambiente, una amenaza invisible que aún no se revelaba, pero que ya proyectaba su sombra sobre el horizonte de su viaje. Elías, con los ojos aún cerrados, no percibía la sutil pero calculada intrusión que se gestaba a escasos metros de su asiento. El santuario temporal que había construido a su alrededor, comenzaba a resquebrajarse bajo miradas furtivas y susurros apenas audibles que se elevaban por encima del ronroneo constante de los motores. Un grupo de auxiliares de vuelo, uniformes impecables y sonrisas forzadas, comenzaban a converger, liderados por el capitán de cabina, un hombre de mediana edad cuyo semblante, aunque profesional, ocultaba una sonrisa que nunca alcanzaba la autenticidad de sus ojos. Había en su postura una arrogancia apenas contenida, un desdén velado que se manifestaba en la forma en que sus ojos se detenían en Elías, una mirada que lo despojaba de su identidad, reduciéndolo a una categoría simplificada y prejuiciosa. Otro pasajero negro,
en un asiento que, en el sesgo inconsciente y profundamente arraigado en su mente, sentía que no le pertenecía por derecho. Era una visión distorsionada, una lente que filtraba la complejidad de un ser humano, de un visionario, y lo encasillaba en un estereotipo que Elías había luchado toda su vida por desmantelar. Este tipo de encuentros, aunque dolorosos, no eran nuevos para él. Eran ecos de un pasado no tan lejano, recordatorios amargos de que, a pesar de sus logros monumentales, a pesar de haber construido un imperio que ahora surcaba los cielos, la sombra del prejuicio seguía acechando. Su éxito, su autoridad, su innegable contribución al mundo, parecían invisibles para aquellos que solo veían el color de su piel. Él era el arquitecto de Alas del Futuro, una empresa que empleaba a miles, que conectaba continentes y culturas, pero en la estrecha visión de aquel capitán, era simplemente un intruso. La tensión en la cabina, aunque imperceptible para la mayoría de los pasajeros absortos en sus propios mundos de pantallas y libros, era un hilo finísimo que se estiraba, a punto de romperse. La premeditación de sus movimientos, la coordinación tácita de los auxiliares que se posicionaban alrededor del asiento de Elías, revelaba la orquestación de una broma cruel, nacida de la ignorancia más profunda y del prejuicio más arraigado, una burla que buscaba humillar, despojar. Si esta historia te está tocando, si sientes la resonancia de estas palabras en tu propio camino, te invitamos a ser parte de esta comunidad que valora la superación y la justicia. Comenta desde dónde nos ves y haz clic en suscribirse ahora. Es gratis y no te sales del vídeo. Elías, ajeno a la malevolencia que se cernía sobre él, aún mantenía los ojos cerrados, sumido en sus pensamientos, su mente repasando los últimos detalles del acuerdo que lo esperaba. Pero el aire a su alrededor comenzó a cambiar, a volverse denso, cargado con una energía negativa que era casi palpable. El murmullo de los motores, antes reconfortante, ahora parecía adquirir un matiz amenazante, como el preludio de una tormenta. Un olor acre, metálico y ligeramente dulzón, comenzó a filtrarse en el ambiente, un aroma que Elías no pudo identificar de inmediato, pero que su instinto asociaba con una señal de alarma. Los pasos se hicieron más audibles, más cercanos, y el silencio expectante de la tripulación que lo rodeaba, era una presión invisible, un peso que se posaba sobre sus hombros. La paz que había buscado en ese santuario temporal se desvanecía, reemplazada por una sensación creciente de inquietud. La certeza de que algo estaba a punto de ocurrir, algo que rompería la calma de su viaje, y lo enfrentaría de nuevo a la cruda realidad de un mundo que, a veces, se negaba a ver más allá de la superficie. Era como si una telaraña invisible, pegajosa y fría, se tejiera a su alrededor, atrapando el calor de su piel, el ritmo sereno de su respiración. ¿Alguna vez sentiste como el aire se vuelve denso justo antes de la tormenta, cuando las hojas dejan de bailar y la naturaleza entera retiene el aliento? Esa quietud antinatural, ese presentimiento, se aferraba a Elías, un escalofrío que no provenía del aire acondicionado. Sus músculos se tensaron, un reflejo ancestral, una alarma que resonaba desde lo más profundo de su ser. Algo fundamental, algo preciado, estaba a punto de ser profanado. ¿Qué se siente cuando la dignidad, esa armadura forjada con el sudor de una vida entera, es amenazada? Cuando el respeto que has ganado con cada paso, cada sacrificio, se tambalea ante la ignorancia ajena. Elías estaba a punto de descubrirlo de la forma más cruda, un despertar forzoso que lo arrancaría de su santuario de paz. Entonces una mano fría y extraña rozó su nuca. Elías se sobresaltó, abriendo los ojos de golpe, solo para encontrarse con la visión borrosa de un auxiliar de vuelo que le sonreía con una mueca forzada, sosteniendo una maquinilla de afeitar eléctrica. El zumbido metálico, antes apenas un rumor, ahora vibraba en el aire, punzante y amenazante. Un olor acre a desinfectante invadió sus fosas nasales, mezclándose con las risitas ahogadas y los susurros disimulados que venían de sus espaldas. Un mechón de su cabello, grueso y bien cuidado, cayó sobre su impoluta camisa de seda, como una pluma arrancada en pleno vuelo. La humillación era física, palpable, un frío metálico contra su cuero cabelludo que lo despojaba no solo de su estilo personal, sino de una parte de su identidad, de su herencia. Le estaban rasurando la cabeza. ¿Quién se atrevía? Sintió una regresión forzada, un eco de la impotencia de su juventud, cuando cada espacio blanco le recordaba su otredad. Desde la distancia, el capitán de cabina observaba con una sonrisa petulante, sus ojos brillando con una satisfacción maliciosa. A este tipo le vendrá bien refrescar la imagen, pensó con desdén,
sin saber que cada pasada de la maquinilla no solo cortaba cabello, sino que afilaba una determinación de acero. Cada zumbido de la maquinilla era un golpe, un latigazo invisible que resonaba en su alma. Sentía el frío acero contra su piel, la textura de su propio cabello cayendo en su regazo, como si le arrancaran pedazos de su historia. La infantilización era total, el despojo absoluto. Era un hombre de 50 años, el arquitecto de un imperio, reducido a la impotencia de un niño al que le imponen una voluntad ajena. Un nudo de ira primal, profundo y ardiente, se formó en su garganta, mezclado con una tristeza que le oprimía el pecho. Sus puños se cerraron con fuerza, invisibles bajo la mesa plegable, sus nudillos blanqueando. La respiración se volvió superficial, entrecortada, un jadeo contenido para no delatar la tormenta que se desataba en su interior. Podía sentir las miradas furtivas de otros pasajeros, el silencio cómplice, el aire denso de la vergüenza ajena y la suya propia. No era solo su cabello lo que caía, era una parte de su arduamente ganada identidad, de su respeto, de la imagen que había construido con tanto esfuerzo. La maquinilla cesó su zumbido, dejando un silencio repentino y pesado, roto solo por el murmullo distante de los motores. Elías sintió la superficie lisa y fría de su cuero cabelludo, expuesta al aire, vulnerable. El capitán de cabina se acercó de nuevo, una sonrisa aún más petulante en sus labios, y se inclinó, su aliento a café invadiendo el espacio personal de Elías. «Listo, señor. Ahora sí que tiene un aspecto refrescado», dijo con un tono que pretendía ser amable, pero que rezumaba con descendencia y burla. Elías, con los ojos aún cerrados, sintió la punzada final de la humillación, un veneno gélido que recorría sus venas. Estaba en un rincón, expuesto, despojado. Pero justo cuando el capitán se disponía a alejarse, una fuerza inquebrantable, forjada en 100 batallas pasadas, se encendió en su interior. Sus párpados se abrieron lentamente, revelando unos ojos que, aunque cansados, ahora ardían con una intensidad controlada, casi escalofriante. No había furia desatada, sino una calma helada, una profundidad que detuvo al capitán en seco. «Un espejo», dijo Elías, su voz baja y serena, pero con una autoridad innegable que resonó en el silencio tenso de la cabina. No fue una petición sino una orden. El capitán, descolocado, titubeó antes de que una auxiliar, con manos temblorosas, le ofreciera uno pequeño. Elías lo tomó, y al mirarse al reflejo, no vio solo a un extraño con el cráneo rasurado, sino el eco de cada injusticia, cada mirada de desprecio, cada puerta cerrada que había enfrentado a lo largo de su vida. En esa imagen, despojada de su cabello, vio la lucha de generaciones, la promesa de un futuro que no permitiría que la dignidad fuese arrebatada. Si esa mirada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. Elías bajó lentamente el espejo, sus ojos fijos en el capitán, que retrocedía un paso, desarmado por la quietud de su mirada. No había gritos, ni amenazas, solo la imponente presencia de un hombre que había encontrado su centro en medio del caos. Un silencio espeso, casi reverente, se apoderó de la cabina, donde el zumbido de los motores parecía ahora el único sonido audible, un telón de fondo para la escena que se desplegaba. La auxiliar de vuelo que había entregado el espejo, se encogió, sus manos apretadas, sintiendo el peso de un error irreparable. Elías, con un gesto medido, pasó la mano por su cráneo rasurado, no con vergüenza, sino con una aceptación que transformaba la humillación en un estandarte de resiliencia. En ese roce, cada fibra de su ser se alineó. No se trataba solo de su cabello, de su imagen, sino de la imagen de innumerables almas que habían sido menospreciadas, silenciadas, despojadas. Era un momento de inflexión, una declaración silenciosa de que la dignidad, una vez arrebatada, podía ser reclamada con una fuerza inquebrantable. Su voz, cuando habló de nuevo, era un susurro que cortaba el aire como un cuchillo afilado, dirigido no solo al capitán, sino a todos los que presenciaban ese acto de injusticia, a todos los que habían sentido el peso de la exclusión. Este es el comienzo de algo nuevo, dijo, y en sus palabras no había rencor, sino la promesa de una transformación ineludible. No dejes que esta historia se detenga aquí, compártela con alguien que necesita escuchar esto ahora. Las palabras de Elías, pronunciadas con una calma que helaba la sangre, resonaron en el silencio espeso de la cabina, suspendidas como una profecía.
El capitán, con su sonrisa petulante desdibujada, retrocedió un paso más, sus ojos desorbitados por una mezcla de confusión y un miedo que empezaba a cuajar. Elías, con su cráneo ahora liso y brillante bajo la luz de la cabina, no era un hombre humillado, sino uno renacido. Su mirada no buscaba el conflicto, sino la justicia, la redefinición de un respeto que no se mendiga. Se irguió lentamente de su asiento de cuero, cada músculo tenso, cada movimiento deliberado, como si el peso de su decisión diera forma al aire a su alrededor. No era solo un hombre de 50 años levantándose. Era la encarnación de una historia milenaria de resistencia, de un pueblo que se negaba a ser silenciado. En ese gesto, Elías no solo recuperaba su dignidad, la magnificaba, transformando la vergüenza impuesta en un estandarte de resiliencia inquebrantable. Con una resolución férrea, Elías se dirigió al auxiliar que aún sostenía la maquinilla, ahora con las manos temblorosas. «Por favor, llame al capitán», dijo, su voz grave y sin fisuras. El capitán, que ya estaba a unos metros, se acercó de nuevo, intentando recuperar su postura de autoridad, un rastro de petulancia aún en su boca. «Soy el capitán, señor. ¿Hay algún problema que pueda resolver?», preguntó con un tono que pretendía ser conciliador, pero que aún destilaba condescendencia. «Este tipo es un dramático. Un corte de pelo, y ya se cree en un juicio. Veremos qué tan lejos llega su charada», pensó el capitán, una vena palpitándole en la sien, su desdén aún intacto, pero con una punzada de irritación que comenzaba a crecer. Pero mientras los ojos de Elías se cruzaban con los del capitán, una oleada de cansancio lo invadió. ¿Otra vez? ¿Otra vez la misma batalla, los mismos prejuicios incrustados en las sonrisas forzadas y las miradas de desprecio? El peso de Alas del futuro, de las miles de familias que dependían de su visión, de la promesa de un futuro mejor para Clara, se sintió como una losa sobre sus hombros. Por un microsegundo, la tentación de dejarlo pasar, de tragar la amargura y seguir adelante, parpadeó en su mente. Cerró los ojos brevemente, el aroma a desinfectante aún en el aire, y en esa oscuridad momentánea, la imagen de su abuela, con su medallón de ébano, le recordó la fuerza de sus raíces, la inquebrantable resistencia que corría por sus venas. No podía ceder. Abrió los ojos, la fatiga disipada por una claridad cristalina. Su voz, ahora cargada de una determinación silenciosa, resonó con una autoridad que no necesitaba gritos. «Necesito que me conecten con la torre de control inmediatamente, y que preparen una comunicación directa con la junta directiva de Alas del futuro», declaró. En ese instante, la burbuja de complacencia del capitán estalló. «Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo sepa». «Con la junta directiva, señor, no sé de qué me habla». «Esto es un vuelo comercial. No. No una sala de reuniones», balbuceó el capitán, su voz un hilo tenso, mientras sus ojos deambulaban en busca de apoyo entre sus auxiliares, que ahora parecían estatuas de cera, pálidas y silenciosas. Elías, sin inmutarse, mantuvo su mirada fija, una presión invisible que lo empujaba al abismo. El aire se volvió irrespirable, cada segundo un martillo golpeando la conciencia colectiva de la tripulación. No sé de qué me habla. Aquí, capitán», replicó Elías, su voz un susurro que cortaba como el cristal. Se reclinó ligeramente, cruzando las piernas con una elegancia que desmentía la tensión del momento. Su mano, con el medallón de ébano asomando por el cuello de su camisa, se extendió hacia la pantalla del asiento frente a él. Con un toque firme, la pantalla se encendió, y en ella no apareció el mapa de vuelo ni opciones de entretenimiento, sino el logotipo imponente y familiar de Alas del futuro, proyectado con una nitidez escalofriante. Debajo, en letras doradas y audaces, se leía: Elías Márquez, fundador y CEO. El capitán sintió un frío gélido recorrer su espalda, el suelo desapareciendo bajo sus pies. Elías alzó la vista, sus ojos ahora brillando con una mezcla de tristeza y una resolución inquebrantable. «Quizás esto refresque su memoria, capitán», dijo, su voz despojada de cualquier vestigio de rencor, pero cargada con el peso de la verdad. El rostro del capitán se descompuso, el color abandonándolo por completo, mientras el sudor frío perlaba su frente. Sus ojos, antes llenos de desdén, se abrieron de par en par,
reflejando una comprensión tardía, el horror absoluto de su error. Los auxiliares de vuelo, que habían sido cómplices silenciosos, se encogieron, algunos con las manos cubriendo sus bocas, otros con lágrimas asomando en sus ojos, el peso de su complicidad aplastándolos. Elías no buscaba venganza, no había gritos ni reproches, solo una calma abrumadora, la serena autoridad de un hombre que había sido despojado, y ahora se erguía, no solo por sí mismo, sino por todos aquellos a quienes representaba. Su mirada se detuvo en el medallón de ébano, un recordatorio silencioso de las generaciones que le habían precedido, de la fuerza que había heredado. Elías cerró los ojos por un instante, un suspiro apenas perceptible escapando de sus labios. Cuando los abrió de nuevo, la furia había sido reemplazada por una determinación fría y calculadora. «Capitán», dijo, su voz ahora un eco distante de la autoridad que emanaba de su mirada. «Quiero que se anuncie a todos los pasajeros que este vuelo regresará a su punto de origen inmediatamente. Y quiero que prepare a la tripulación para un aterrizaje de emergencia. Esta aeronave no continuará su ruta hasta que cada miembro de la tripulación que ha participado en este acto de humillación sea relevado de sus funciones. Y por favor, prepare mi oficina para una reunión urgente con la junta directiva en cuanto aterricemos. Hoy, Alas del Futuro, va a cerrar sus puertas, solo para reabrirlas con un nuevo significado». La voz de Elías no era la de un hombre que dictaba una orden, sino la de uno que anunciaba un nuevo amanecer, un giro radical que sacudiría los cimientos de su imperio. En el silencio atónito que siguió, Elías se puso de pie, su figura imponente llenando el pasillo. Pasó su mano por su cráneo rasurado, una sonrisa suave y triste asomando en sus labios. A veces, las mayores batallas no se libran con espadas, sino con la dignidad que se niegan a arrebatarnos, dijo, su voz resonando con la sabiduría de su experiencia, y la verdadera fortaleza no está en lo que construimos, sino en cómo defendemos lo que creemos justo. Este no es el final de un vuelo, sino el principio de un nuevo viaje para todos. Un viaje donde la inclusión, el respeto y la valía de cada persona, no son solo palabras, sino los pilares de nuestro futuro. Su mirada se posó en los pasajeros, algunos con lágrimas en los ojos, otros con miradas de asombro y admiración. Porque sí, Alas del Futuro, significa algo, es que todos, sin excepción, merecen volar alto. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre, clica en él, y ven para la próxima historia. Mientras Elías se dirigía hacia la salida de la cabina, con la espalda recta y la cabeza en alto, el eco de sus palabras llenó el aire. El capitán, inmóvil, observaba cómo su mundo se derrumbaba, mientras una nueva era para Alas del Futuro comenzaba a dibujarse en el horizonte, forjada en la resiliencia de un hombre que se negó a ser definido por el prejuicio, transformando la oscuridad de un acto de humillación en la luz de una poderosa promesa. Elías se alejó, pero sus palabras permanecieron, suspendidas en el aire como una promesa inquebrantable. Aquel no era el final de un vuelo, sino el amanecer de una nueva era. Una era donde Alas del Futuro no solo surcaría los cielos con aeronaves de lujo, sino que se elevaría como un símbolo global de que la dignidad humana es innegociable, que el respeto no es un privilegio, sino un derecho fundamental. Elías había transformado la oscuridad de la humillación en la luz de una poderosa declaración, un faro para todos los que alguna vez se sintieron despojados. Su visión, ahora más nítida que nunca, no solo reconstruiría una empresa, sino que redefiniría su propósito. Un futuro donde cada persona, sin importar su piel o su historia, tendría la oportunidad de alcanzar las alturas, de volar tan alto como sus sueños lo permitieran, con la certeza de que su valía es intrínseca e inalienable. Y así, desde las cenizas de un acto de prejuicio, nacería un legado eterno de inclusión y justicia, un cielo sin límites para todos. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.